Y la predica de hoy titula Un terrible pecado en la iglesia y tiene 3 puntos. Es un error tolerar el pecado, debe ser quitado de la iglesia y la iglesia no debe consentir. No se olviden que la iglesia no es el grupo de personas, sino es cada uno de nosotros. Que el Señor nos provea sabiduría para evitar ofender a Dios y a la iglesia con actitudes propias más de la carne y del mundo que de Dios. Señor, queremos esta mañana abrir nuestros sentidos para escucharte hablar, entender tu mensaje y honrarte con nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos tomar de tu palabra el ejemplo claro para que nuestra vida dé la muestra del carácter de Jesús. Bendícenos, Señor, con una buena enseñanza y un aprendizaje real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un error tolerar el pecado. En 1 Corintios 5, del 1 al 2, dice: por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Esa palabra, fornicación, es una palabra que proviene del griego porneia, de donde deriva la expresión pornografía. Las relaciones sexuales son un privilegio que solo deben ser practicadas dentro del matrimonio. Y claro, uno podría decir: pero pastor, ya ahora los tiempos han cambiado, digamos. O sea, ahora hay cierta libertad de hacer algunas cosas, porque finalmente no es solo adelantarse, sino estar seguro de que todos los elementos son... Pero el Señor dice otra cosa, y cuando Él lo dice es porque hay una advertencia clara de qué es lo que debemos hacer y lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, los pecados como la fornicación, el sexo entre hombre y mujer que no están casados, la sodomía, es decir, relaciones sexuales entre personas del mismo género, el sexo entre familiares, las orgías, el adulterio, la pornografía, son considerados como inmoralidad sexual. ¿Ya? Y en este caso la fornicación se estaba practicando en medio de la iglesia de Corinto y estaba siendo tolerada. Les dice el apóstol: por todas partes se dice que hay fornicación. Así es que no era una cosa que alguien se había enterado y parece que algo está sucediendo. No, era ya vox populi, así se llama, ¿sí? Todo el mundo estaba hablando de esto. Y les dice, y es una fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles. O sea, la gente que no conoce a Dios no está practicando de esta forma, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. ¿Eso qué quiere decir? Si lo entendemos con claridad, alguien tenía un papá que seguramente quedó viudo, o de repente se divorció, pero se casó con una mujer mucho más joven, ¿sí? Y el hijo de este hombre pues la vio con interés, seguramente entablaron una relación y terminaron comprometidos los dos en algo completamente inmoral. No es que él había tomado la relación con la que fue la esposa de su papá, sino que su papá aún vivía. Y su madrastra, en este caso, ¿no es cierto?, que seguramente era joven, pues estaba dando curso a todo esto. La iglesia lo sabía y no hizo nada. Pablo les dice: los gentiles, naturalmente, o sea, sin mucha norma y regla, saben que allegarse a la mujer de su padre ya era abominable. O sea,
¿A quién se le puede ocurrir semejante asunto? Y en la ley levítica se prohibía esta práctica pecaminosa. Vean ustedes qué dice Levítico 18:8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Específico, ¿me cuenta? O sea, más exacto no podría decir. Es la desnudez de tu padre. Es decir, cualquier cosa que tú hagas con la esposa de tu padre, en la parte sexual, estás haciéndola contra específicamente tu padre. ¿Ya? Sin embargo, o sea, con toda esa observación, conocimiento y todo lo que hay, un miembro de la iglesia de Corinto se había depravado tanto que estaba en plena fornicación con la mujer de su padre, y no era un secreto, sino era de conocimiento público. Y Pablo reprende este terrible error de la iglesia de Corinto de tolerar en medio de ellos este pecado de inmoralidad. El apóstol recrimina la tolerancia que tuvieron los líderes de esta iglesia al no ponerle freno a este inmoral. Y les dice, y ustedes se han vuelto arrogantes, se han inflado, están absolutamente engañados por sí mismos porque son orgullosos. Creen que lo que están haciendo ustedes está bien. Es decir, no necesitan consejo, no necesitan que alguien les redarguya, nada, no necesitan a la palabra, no, lo que estamos haciendo está bien. O sea, ¿cuál es el lío? Seguramente estarían diciendo ellos. Por eso es que Pablo les está diciendo, ustedes se han vuelto arrogantes. Es que tan malo como era el pecado en sí, ese que Pablo estaba muy apenado porque los cristianos en Corinto parecían tomarlo todo a la ligera y no estaban preocupados por la conducta de este hombre. Pónganse ustedes, ¿no es cierto?, a pensar lo que podría estar ocurriendo en ese lugar. Si es que todo el mundo sabía y de pronto Pablo les manda una carta para decirles, ¿por qué están haciéndose de la vista gorda? Era tan complicado esto que permitían que se practicara desvergonzadamente este pecado y por supuesto que era piedra de tropiezo para los demás creyentes. Cualquier asunto inherente a un pecado dentro de la iglesia necesariamente genera un testimonio adverso. Ahora, eso llévenlo a la intimidad de cada uno, a la casa, al trabajo, a las relaciones de amigos, ¿sí? Si alguien dice, yo soy cristiano, pero tengo este comportamiento, o sea, sin decirlo está mostrando, ¿cierto? Mal carácter, falta de perdón, falta de deseo de cooperar con los demás, o sea, lo básico que es de la vida cristiana. Todos aquellos que lo están viendo dicen, pero ¿cuál es el sentido de ser cristiano o no serlo? Si el resultado finalmente es el mismo, ¿sí? La inmoralidad siempre ha sido un problema para el pueblo de Dios. Además, es una de las armas preferidas de Satanás para ensuciar la conciencia del ser humano y apartarlo de Dios. Y muchos de repente ahorita dicen, ya, esto no es para mí, porque obviamente yo no voy a estar en relaciones sexuales extramatrimoniales, o ya ni siquiera el cuerpo me da, digamos, como para estar atendiendo estas cosas, ¿sí? Sin embargo, ¿no es cierto?, tiene tan variedad, es un abanico tan grande que está relacionado a muchas cosas habituales de la vida corriente, ¿sí? Por ejemplo, tener preferencia por ver ciertos tipos de películas, tener siempre, digamos, el deseo de tener conversaciones relacionadas a la inmoralidad y hacerlo naturalmente. Muchos
y no se dan cuenta, en sus matrimonios, están empezando a socavarlos por abajo cuando entran a las redes sociales y no sé cómo le agarran que hay tanto tiempo para eso, ¿no es cierto? Pero entran al Facebook y de pronto empiezan a decir, me gusta, y las fotos de su amiguita o de su amiguito. Y lógicamente después su pareja, su cónyuge mira y dice, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué 50 likes le has pegado a una persona con la que ni siquiera te encuentras todos los días? No te encuentras todos los días. No, solamente me gusta. ¿Y cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de promover esa actitud? ¿Sí? O sea, eso es jugar con fuego. Hay varios ejemplos en la Biblia y los israelitas no están pues libres de esto porque lo hicieron varias veces. Y obviamente cayeron en el juicio divino debido a la fornicación. Dice Números 25, del 1 al 3. Mientras Israel habitaba en Sittim, o sea, estaban habitando en un sitio, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Como ociosos no sabían qué más hacer y empezaron a buscarlas, a las hijas del pueblo donde estaban adorando ídolos. Y estas les invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. O sea, como que venía ahí Harana mañana y dice, sí, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. ¿Cómo serían tan lindas las hijas de Moab para que estos gallos hagan semejante barbaridad? No depende de lo lindas que fueran las mujeres o lindos que fueran los hombres. Depende del corazón que tiene cada uno. Porque si cada uno se deja arrastrar a la idolatría, no le echen la culpa al pagano. Siempre es más fácil decir, ay sí, pero es que mi marido no es creyente, esta mi mujer. No, tu culpa. Es tu culpa. Aquí no está diciendo que el pueblo de Israel, pobrecito, fue arrastrado por esas mujeres malvadas de Moab. No. El pueblo comenzó a prostituirse. Ellos lo hicieron. Ellos corrieron ese riesgo. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. En el momento que menos se han dado cuenta, ya estaban metidos en la jarana. Ya eran parte de la fiesta. Y ya no podían salir. El rey Salomón, que oró pidiendo sabiduría, cayó en ese pecado con mujeres extranjeras que también lo arrastraron a la idolatría. Y claro, uno puede decir, ay, estas mujeres. Vuelvo a decir, el asunto no está en ellas. El asunto está en el corazón del creyente. Dice Nehemías 13:26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él. Y era amado por su Dios. Y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, un hombre que era preferido de Dios. Era alguien a quien Dios lo mimaba, como lo hace contigo, todo el tiempo, como lo hace con todos sus hijos. Él, pero aún a él, un tipo que tenía todo, pero todas las condiciones como para no pecar. Un neto que era tratado de manera especial por Dios. Y sin embargo, dice, a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Dejó que su corazón se dejara convencer por esas mujeres. Ustedes pueden decir, ellas hicieron una marcha y tomaron el palacio y se apoderaron de la vida de Salomón. No, él las fue llamando una por una. Él las fue convocando. Él es el que abrió su corazón a ellas.
Por lo tanto, no es ahora el tema de decir, ya me voy a zafar, porque claro, estos pecadores, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a esconder en una burbuja. No, si tu corazón está malo, con solo tu teléfono ya estás pecando, ¿sí? Con solo tu teléfono ya estás pecando. Y que por lo tanto, no es que te aísles del mundo, y el Señor Jesús lo decía, no es posible eso como remedio, sino que tú tienes que aislar tu corazón para que solamente escuche a Dios. Este pecado, por eso Pablo pone tanto énfasis, es tan terrible que destruye el templo de Dios. Por eso Pablo les dice, debes huir de ser tentado, les manda en la segunda parte de la carta a los Corintios, en el capítulo 6, el verso 18 al 20, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es un pecado tan grave que destruye el estado de santificación del creyente. Por eso los líderes de la iglesia no deben tolerar e impedir que alguien lo practique sin ningún estorbo. Está muy conocida la historia del sacerdote Elí. Él sabía lo que sus hijos hacían y se estaban comportando impíamente en el ministerio, y representaron ser una piedra de tropiezo para los israelitas, y por esto Dios los desechó a todos. En 1 Samuel hace referencia a esto en el capítulo 3, versos 13 al 14, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, está hablando de Elí, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que los culpables son las otras personas, ay sí, es que tengo malas influencias, no, es que el lugar donde yo trabajo me presiona tanto que me hace pecar. Dice, los hijos de Elí se trajeron sobre sí una maldición, y él, el padre, no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Es decir, ya no hay remedio, se acabó la historia. Hasta ahí llegó Elí. El apóstol, con todas esas referencias que ellos la conocían, esperaba que la iglesia de Corinto estuviera incómoda con este pecado y no lo acepten. Era un mal testimonio y un tropezadero para los débiles. Y les dice, en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Esa era la solución al problema: sacar a este no arrepentido fuera de la protección del pueblo de Dios. Y les va a explicar más adelante en este mismo capítulo de 1 de Corintios, sino que en efecto, versos 11 al 13, les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coma. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Si tú quieres tener una referencia personal para ti, ¿no es cierto? Porque ahora no se nos puede ocurrir la brillante idea de decir, perfecto, muy bien, ahora sí yo voy a ser el fiscal o el bedel de aquí de la congregación y voy a empezar a buscar a los fornicarios, a los que están viviendo en pecado, a aquellos que están pecando inmisericordiamente.
y lógicamente con su villana acción lo único que va a hacer es ocultar su propio pecado. ¿Sí? Y cuando le toque analizar su propia vida, pues va a ser muy, como dicen ahora, muy light, ¿no? Ligero. Y dirá, no, pero es que mira esos pecados que tienen estos otros, miralos, lo bárbaros que son. He entrado a su Facebook, he entrado a sus redes sociales, los he investigado a fondo. Bien, ¿qué tal si pones ese mismo empeño para ti? Para ver cómo estás, cómo reaccionas ante las cosas comunes de este mundo que te llevan a pecar. Y entonces, si dice, expulsen el maldad, ¿cómo vas a expulsarte a ti mismo? Expulsa esa actitud que tienes, ese comportamiento que tienes, esa forma de vivir que la estás llevando a tu lado y creyendo que está bien. Debes sacar ese pecado urgentemente de tu vida. El momento en que lo identificaste, sea cual fuere. Dirás, no tengo ningún pecado de inmoralidad sexual, pero tu carácter irascible, vamos, saca eso. De repente tienes pereza, fuera con ella. No dejes que nada se enquiste. Hablando el otro día con bastante tiempo con una hermana. ¿Qué ha pasado en tu vida? Pues nada, que me he alejado un poco, he estado en mis cosas y de pronto ahora siento muy difícil volver. Y le puse un ejemplo. ¿Ustedes conocen los arrecifes de coral? Esos no se han formado de la noche a la mañana. Se van formando uno por uno los corales. Y se van pegando y se van consolidando. Y después, imposible separarlos. Imposible separarlos. Entonces, cuando uno se confía y dice, sí, pero mi pecado no es pues tan grande, o sea, hemos hablado el viernes pasado que el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. Y uno dice, sí, pero es que mi esposa no da la talla para amarla así. No le voy a ser infiel, no le voy a quitar mi salud o nada, pero no la voy a amar. No la puedo amar porque para mí no da la talla. Y entonces la esposa, que está llamada también a respetar a su marido, dirá, pero mi marido, semejante marido que me ha tocado, o sea, nada que ver, no lo puedo respetar. Y ahí empieza el arrecife de coral, ¿no? No lo voy a respetar, mañana le armaré el lío y luego trataré de sojuzgarlo para que yo sea la que mande porque no le tengo confianza. Con una pequeña cosita, claramente, el libro de los Cantares dice, saquen a las zorras pequeñas de los niños. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñas se comen las uvas en ciernes, es decir, esos brotecitos de uvas, eso se lo comían las zorras pequeñas. Sáquenlas a ellos, porque no va a haber dinero, no va a haber uva si se comen los brotes. Y eran unas zorras chiquitas, eran unos animales gigantes, había que sacarlos a ellos. El pecado no puede anidar en ti, no puede quedarse en ti. Tienes que ver todo lo que está relacionado con el pecado y tienes que arrancarlo de tu vida. Nosotros debemos entender en toda su extensión la advertencia de Dios acerca de este pecado. ¿Cómo comienza la mayoría de los pecados sexuales? Solo tenemos que acudir a la Biblia para saber cómo es la cosa, ¿ya? Mateo 13, 25 a 26. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Ustedes saben que la cizaña es una planta parecida al trigo. Y entonces el enemigo dice, y ustedes saben quién es el enemigo del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Cuando el pueblo dormía, le sembró cosas parecidas a lo bueno. Y por eso muchos creyentes dicen, pero no es tan grave.
ni siquiera comparándome con los demás que sí son tremendamente bárbaros. Yo, al menos, mis pequeños pecadillos no los considero tan fuertes. El sueño representa la debilidad y es el momento favorito del enemigo para sembrar pensamientos en tu mente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tienes problemas, ¿no? Problemas familiares, problemas laborales, problemas conyugales. Está el terreno abonado y el enemigo viene y te siembra justo lo que te va a causar más daño. En la mente comienza la mayor parte de los pecados y los sexuales también. Yo les digo, nadie cae de un rato al otro en actos inmorales. Por eso debes cuidarte de no fomentar esos pensamientos que te llevan a pecar en el área sexual. No debes dejarlos corretear ahí en tu mente. Ay, no están... No, pero solamente... Ni conozco a estas mujeres que están, ni conozco a estos hombres que están ahí en el video. No tienes que tener sus teléfonos, basta con que se entren en tu mente. Cuando un pequeño pensamiento sexual se siembra en la mente, solo falta un pequeño contacto físico para activar y consumar el pecado. Aquellos jóvenes, aquellos varones y mujeres que están queriendo empezar una relación y de pronto tienen su mente ocupada, sembrada de cosas que no corresponden, pues lo primero que van a hacer es decir, no hay problema. Es decir, mejor si la conozco en la intimidad para ver si me conviene, porque por eso me divorcié la vez anterior. Porque no era compatible con mi mujer, entonces me tuve que divorciar. Entonces ahora me quiero asegurar. Primero veré si soy compatible. Genial. Así vas a poder ir haciendo la prueba con todas las mujeres que te conozcas. Y verás que cuando se dé compatibilidad, entonces, bueno, te casarás con él. Lo más absurdo que puede pasar. Jeremías da una advertencia. En el capítulo 6, verso 19. Oye, Tir, yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes. Es decir, no está el Señor diciéndoles que les va a azotar, les va a castigar por algo que, bueno, sucedió casualmente. Es el fruto de lo que ellos están haciendo. Porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Es decir, yo les he estado hablando, igual que a ti, todo el tiempo. Hay estudios, hay prédicas, hay reuniones ministeriales y hay amigos, hermanos, parientes, y hasta tú entras al internet y miras prédicas de otros siervos del Señor. Te está hablando Dios, pero tú has cerrado tu oído y no quieres hacerle caso. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que yo tengo la razón. O sea, ¿por qué tengo que cambiar mi criterio? Por más que toda esta multitud de personas estén diciendo lo que a mí no me convence. Y por eso, claro, muchos revisan todos los predicadores posibles, todos los estudios que hay en el internet, para ver cuál les aprueba a ellos. Y lo van a encontrar. Jesús claramente lo dijo. En Marcos 7, 21 al 22. Pero también Jesús también dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Esos que están ya sembrados: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Porque no puede
los cristianos echarle la culpa al medio ambiente, las malas compañías, las influencias de otras personas, es que soy un poco débil. No, de adentro tuyo está saliendo el pecado. Tú lo estás promoviendo para ti y en contra tuya. ¿Qué debe hacerse entonces? Pues otra vez acudimos a la palabra de Dios. Y dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. ¿En qué está entretenida tu mente? ¿En qué estás pensando? Ahí cuando entras al Facebook o al internet o al WhatsApp, donde entres, ¿qué estás pensando? Es más, ¿qué pensaste para entrar ahí? ¿Y en qué te has empezado a ocupar? Justo debe ser en todo lo contrario a esto. Estás meditando cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y si hago esto, y si me sale mal, entonces lo corrijo de esta manera. O sea, estás divagando en tu mente. Y lo único que logras es apartarte mucho más de la voluntad de Dios. Con esto que Pablo les dice a los filipenses, que es la voz de Dios, ¿no es cierto?, demuestra que Dios no está solo interesado en lo que haces, sino también en lo que piensas. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Entonces, ¿a dónde deberías acudir? A la palabra de Dios. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, se entra hasta lo más profundo de ti y te hace dar cuenta de eso que tú lo aprobaste, eso que a ti te parece no tan malo, eso que te está llamando la atención, no es bueno para ti. Que debes dejar de hacerlo. ¿Cómo prevenir entonces la inmoralidad sexual en la mente? La palabra de Dios responde y dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así es que si tu mente está entretenido en cosas de la carne, lo único que vas a lograr es tener una vida que no agrada a Dios, una vida que está contraria absolutamente a toda la voluntad de Dios. Una mente con esos pensamientos es una mente indefensa, incapaz de soportar las tentaciones y de menos de huir de ellas. Pablo dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Es que lo único que te libera de eso, lo único que te va a hacer que tú estés a buen recaudo, es la obediencia a Cristo. Y eso es lo que encarcela los malos pensamientos. En 2 Corintios les dice en el capítulo 10, verso 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros nos podemos dar cuenta quienes estamos a cargo de la enseñanza en los ministerios, en todos? Es que hay un bagaje de conocimiento en todos que los tienen atravesados, mezclados, y los sacan sin contexto y los ponen sin aplicación perfecta al tema. Solamente pónganse a pensar la cantidad de veces que ustedes han estado en las reuniones ministeriales en que
quien esté enseñando pregunta una cosa y las respuestas van por todo lado. Y la mayoría de las observaciones vienen porque salen de un corazón que quiere ser avalado, pero que está lastimosamente afectado por el pecado. Y quiere que se le convenza que está bien, pero lo que estoy diciendo, pero aquí está, mirad, aquí dice. Y Pablo no pudo ser más exacto en la segunda carta a los Corintios, es que destruye, la palabra de Dios, toda especulación y razonamiento altivo. Es que yo creo eso, o sea, he escuchado en alguna prédica que esto era, pero no has analizado, no te has puesto a pensar, no has estudiado sobre eso que has escuchado, te lo has digerido tal como vino. No, es que es un predicador renombrado. Puede ser, pero también puede equivocarse. Puede hacer una aplicación distinta. Puedes haber escuchado tú mal. Por lo tanto, debes prestar atención y no dejarlo en una especulación, en un razonamiento altivo, sino poner tu pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Claramente, cuando nosotros estudiamos que debemos obedecer a las autoridades, a los amos, a los esposos, a todos los que Dios dice que debemos obedecer, siempre sacamos nuestro argumento. Si es que da la talla, yo le voy a obedecer si es que hace las cosas bien. Le voy a obedecer si es que me demuestra. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Ahí está pues. Entonces con eso ya no tengo que obedecerle a mi marido. Pero dice la palabra de Dios, Dios mismo, esposa, sujétate a tu marido. ¿A quién vas a obedecer? A mi engañoso corazón, que dice que no debo sujetarme a este tipo que no da la talla. Punto. Hasta ahí. Y ahí me quedé. Y no me mueven de ahí. Y los esposos lo mismo. Y los siervos lo mismo. Y los que quieren servir en la iglesia lo mismo. Sí, porque este pastor no da la talla. Y entonces no vengo a servir. Apenas lo voy a escuchar porque no hay otra iglesia cerca. Es muy triste cómo el pueblo de Dios se ha enquistado de un pecado del que no quiere salir. ¿Y cuál es ese? Su autoconvencimiento de que tienen la razón. Y entonces están repitiendo lo mismo que hicieron los de la Torre de Babel, ¿no? Nosotros somos un pueblo y vamos a dejar presencia para que nunca se nos olvide. Solo si no estuvieran en la Biblia, nadie se acordaría de ellos. Tú debes pensar que obedecer a Cristo te va a evitar todos esos malos pensamientos y pensamientos inmorales que están vagando ahí por tu mente y te hacen pecar. Ahora, no solamente está en el tema de la mente, sino también en las miradas, que tienen que ver con este pecado. Por eso se acuerdan de Job, en Job 31:1 dijo, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Ver a una mujer, en este caso los varones, para admirarla con pureza en el corazón, no es pecado. Pero verla con codicia, sí es. Y Jesús lo dice con claridad. Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y claro, las mujeres en este momento dirán, mirarán al costado y dirán, pobrecitos los varones, están fritos. Pero como van las cosas en este tiempo, pues el mandato es también para las mujeres. Porque hay muchas mujeres que están viendo con codicia a otros varones. Y por lo tanto, con solamente haber tenido un pensamiento, mira su pantalón tan apretado, ya está frita. ¿Sí? Ya está frita. Ya está adulterando en su corazón. No, pero si no soy casada, estás adulterando el mandato de Dios.
y te estás haciendo rebelde a Dios, y le estás diciendo, Dios, te equivocaste, porque mirarlo no hace nada. No, ya tu corazón se ha ensuciado. Y se debe saber que la fornicación crea unas ligaduras físicas, emocionales y espirituales muy fuertes. Las personas que cometen este pecado no pueden dejarlo, porque sus almas están ligadas. Por eso, si alguna vez he tenido oportunidad y tuve oportunidad de hacerlo y no resultó bien, cuando vinieron a consejo, pastor, queremos tener una relación amorosa entre nosotros, dos jóvenes, hace mucho tiempo, y para que no se anden haciendo ilusiones, ya no vienen aquí. Dijeron, pastor, queremos tener una especie de enamoramiento, noviazgo, como Dios manda. Perfecto. Están teniendo relaciones sexuales, este pastor que siempre habla de más, ¿no? ¿Están teniendo relaciones sexuales ustedes? Ya, si no contesta el tiro, ya pues, ¿no es cierto? Bien, déjenlo. Ya pastor. Déjenlo primero y después charlamos la segunda parte. Después de un mes, pastor, tenemos una buena y una mala. Bien, ¿cuál es la buena? Vamos a dejar las relaciones sexuales. Genial, les tomó harto tiempo. La mala, está embarazada. Bueno, por eso la vamos a dejar. Hay una ligación muy fuerte. No se puede jugar con eso. Y las consecuencias de la inmoralidad son graves. Gravísimas. En 1 Corintios 6, 16, no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Imagínense, con una mujer que está en el negocio de la prostitución, uno se une a ella y se hace uno con ella. Mucho más con una persona con la cual dicen querer tener una relación formal, mucho más. Entonces eso va a impedir que estas dos personas que están queriendo conocerse para unir sus vidas en matrimonio, pues dejen de ver todos los defectos y solo van a ver las virtudes. Y van a esperar el momento ansioso de encontrarse íntimamente otra vez. Pero ¿qué pasa cuando se casan? Que se acabó el entusiasmo, ya no hay cacería, ya no hay conquista y se hace aburrido. Y entonces empieza el desánimo y una vida desastrosa. Dice en Proverbios 6, 32 al 35, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Es decir, adulterio en el sentido de adulterar lo que dice la palabra de Dios. El que lo hace destruye su alma, es decir, quien tiene relaciones sexuales prematrimoniales. Heridas y vergüenza le hará. El que tiene infidelidad, ¿no es cierto?, arrastra peores cosas para él. Su afrenta no se va a borrar, porque los celos enfurecen al hombre. No va a perdonar en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Es muy difícil pensar que alguien pueda tener su vida normal después de haber hecho algo tan serio. Dios perdona al que se arrepiente de corazón. Pero siempre este acto va a dejar heridas, vergüenza, que nunca se van a borrar. Y este es el precio que se tiene que pagar. Así es que no juegues con el pecado. Y si algo puedo decirte es que dejes, si se te está ocurriendo, toda clase de inmoralidad sexual, inclusive el poner like, ¿sí?, me gusta a la foto de tu amigo, de tu amiga. Un pecado terrible en la iglesia, debe ser quitado de la iglesia. 1 Corintios 5, versos 3 al 5. Pues yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
Pablo, como resultado de este hecho desvergonzado, aparece ahora muy severo a dictar un juicio sobre esa persona. Y aunque él no está presente en la iglesia en ese momento, pide que en el nombre de Jesús ese hombre sea expulsado de la congregación. Porque este acto de inmoralidad sexual era cometido con plena conciencia de la prohibición de lo que decía la palabra de Dios. Y este pecador, habiendo sido amonestado y exhortado a abandonar su pecado, nada, persistió en su maldad. Se le ha dicho varias veces, seguramente, sí, pero nada, sigue ahí. En la Biblia hay un proceso que se tiene que seguir con un cristiano que está en pecado. Y lo dice Mateo 18, versos 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a él solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Si también rehúsa escucharlo a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ojo con esto, porque en muchas mentes, no digo iglesias ni congregaciones, en muchas mentes, en muchos hermanos, se ha dado la idea: este es un pecador. Perfecto, ya le he dicho que deje su pecado, pero me ha mandado por el tubo. He ido y entonces con 2 más y le hemos, como les gusta, ¿no? Le hemos redarguido. Y se ha negado. Entonces le hemos dicho al pastor y el pastor también le ha hablado. Y no quiere. Entonces, ahora sí, echémoslo a Satanás. ¿No dice eso, no? ¿O sí? ¿Lo echaríamos a Satanás? Dice, tratarlo como si fuera un no creyente. Ya, pues, entonces fuera de la iglesia. Si más bien todos los no creyentes deberían estar entrando a la iglesia. ¿Sí? Nosotros deberíamos ser amigos constantemente, frecuentemente amigos que no conocen a Cristo, para que puedan entender. Así tratarlo, con amor, con cuidado, con dedicación. Evangelizarlo. Si no quiere dejar su pecado, presentarle el evangelio. No lo botes, no lo deseches, no lo dejes en la calle. Bajo este mandato, la iglesia debe entonces iniciar un proceso de amonestación contra alguien que ha pecado. Y si dice ser cristiano y sigue pecando, pues hay que exhortarlo. Y ya saben ustedes lo que significa exhortar, hay que acompañarlo para que cambie. Y si no obedece, pues hay que presentar el tema a la iglesia. Y si ni siquiera a los ancianos, al pastor les obedece, entonces debe ser denunciado delante de la iglesia. Pero no para maltratarlo. Vamos a presentar al último que no quiere redarguir, no hace caso, este es de los más rebeldes, mírenlo. No, acércate y llama. Muéstrale el amor de Dios. Ese amor que Dios ha tenido por ti. Cuando tú eres exactamente igual de rebelde. Cuando no querías. Y Él te ha amado. Y te ha enviado lazos de amor humanos, otras personas que te han mostrado el Evangelio. Con su amor te han hecho notar que estás mal. Eso tienes que hacer. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, 6, capítulo 6, verso: hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, aún, o sea, considerándose también que si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, apedreen, restauren, en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado la siguiente vez, no sea que tú aparezcas en la lista. Así es que trátalo como quieres que a ti te traten. Si te has equivocado, si has dejado que los pensamientos corran en tu mente y has caído en pecado, ¿quieres que te pisoteen? ¿Quieres que te pongan picana?
La picana en la Navidad está bien, pero la picana de los torturadores esa no la quieres. ¿Quieres que te maltraten? ¿Quieres que te desechen? ¿Quieres que te boten de la iglesia? ¿Eso quieres? No, quiero que me traten bien. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Y es probable que con esta persona ya realizaron esos pasos, pero él se negó a cambiar. Porque se nota, porque su conducta pecaminosa ya estaba afectando a la iglesia. Y sin duda que estaba dañando la salud espiritual de los demás creyentes. Por esta razón Pablo pide que sea sacado de en medio de él. Con dos propósitos. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Al sacarlo de la congregación, pues Satanás se encarga de destruirlo en su carne. Y uno que dice ser cristiano, va a lamentar eso. Hay muchos testimonios de personas creyentes que se han rebelado contra Dios y han sido apartados de la protección de la iglesia. No porque la iglesia haya tomado la decisión, sino porque ellos se apartaron y ellos decidieron hacer las cosas a su modo y la han pasado peor. Los comentaristas, para tener una idea imparcial de este tema, entregar a Satanás para la destrucción de la carne, dicen que la persona estaba expuesta a los ataques de Satanás en su carne como una medida de corrección, y a veces podía causar hasta la muerte física de los verdaderos creyentes en Cristo, pero no la pérdida de la salvación. Ahora, aquí la palabra carne no se refiere al cuerpo humano, sino a la naturaleza pecaminosa, la cual sí debe ser destruida. ¿Para qué? Para que este hombre no continúe siendo arrastrado hacia el infierno. El apóstol esperaba que al apartarlo de la iglesia se mantendría pura. Y el pecador se arrepentiría. ¿Para qué? Para que su alma fuera salva. Yo me pongo a pensar en muchos que tuvimos, y estoy en la primera línea, que llegar al colmo del pecado para recién buscar a Dios. Tuvimos que haber sido maltratados por Satanás hasta el límite de nuestras fuerzas para recién decir: Dios, salva. Para consuelo mío no soy el único. Hay muchos. Y aún hay varios que todavía siguen sufriendo el ser cautivos de Satanás y ser maltratados y ser llevados hasta el límite de sus fuerzas y aún no quieren abrir sus ojos a Dios. Para eso estamos, iglesia. Para hacerles dar cuenta. ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo vas a cargar con tus propios problemas? ¿Hasta cuándo vas a querer arreglar tu vida tú? Deja al Señor que hable contigo. Deja al Señor que Él se encargue. Él tiene el control de todo. ¿Hasta cuándo tú vas a querer ser el capitán de tu destino? El apóstol Pablo dice: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo sabía que eso le ayudaría al pecador a reconocer su error. Y funciona, porque se ve la obra de Dios en la iglesia. Es probable que la esperanza de Pablo radicaba en la disciplina de Dios a sus hijos, porque esto les ayuda a corregir su mal andar y vuelven a seguir. En Hebreos 12, 7 al 11 dice: es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay en quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. Por ¿cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible en justicia. Todos nosotros creemos que la disciplina de Dios es amorosa. Pero solamente quiero hacerles dar cuenta de algo que probablemente se pierde en el detalle de las cosas que las dan por obvias. Todos sabemos el triste desenlace que tiene Job desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. Y todos dicen, sí, claro, es que el diablo lo agarró. ¿Ustedes saben quién empezó toda la historia? Ahí estaba el diablo sin hacer nada, como algunos cristianos ociosos, paseando entre los hijos de Dios, y sin hacer nada. Y de pronto le dice, ¿qué haces? Estoy paseando, estaba maltratando a uno, maltratando al otro. Nada que sea importante. Y Dios le dice, ¿no te has fijado en mi hijo Job? ¿No te has fijado en mi hijo Job? Ese que lo tienes bien cuidadito, bien protegido. Ese es religiosillo. A ver, agárralo, pero no toques su mano. El Señor puede utilizar aún al diablo para corregir. Lo hizo conmigo, y no una vez, y no antes de ser convertido. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque el Señor no hace maldad, pero el diablo sí. Él hace maldad. Y Él sabe cómo tratarte cuando eres rebelde, cuando eres terco, obstinado, tosudo, cuando no quieres volver a donde deberías nunca haber salido. Él lo va a usar. Y vos dirás, sí, pero le va a permitir. No es que le va a permitir, Él está haciendo que haga lo que tiene que hacer. Dios no permite las cosas, porque si es permite es que haya otra idea mejor que la de Él. Él promueve, pero por tu bien. Pero cuando un hijo de Dios elige volver a Satanás, Dios lo suelta la mano y lo entrega al mal. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:20-22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellos y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. La declaración de Pablo es el reconocimiento terrenal de que esta persona ha elegido no caminar en los caminos de Cristo y está nuevamente bajo la condenación, a menos que pueda tener un verdadero arrepentimiento en su vida. Si el relato del hijo pródigo que conocemos hubiese terminado en "y se fue a la provincia apartada", nunca más hubiese regresado a la vida cristiana. El Señor le quitó todo su respaldo, el Señor le mandó una crisis y el Señor le mandó que vaya a trabajar con los chanchos. Y entonces, cuando estuvo en el fondo del lodo, un judío queriendo comer la comida del cerdo, se dio cuenta que era tiempo de volver. No esperes que el Señor te lleve al extremo. Deja ese pecado, deja esa condición de vida, deja la religiosidad, vuelve otra vez al primer amor que has tenido. Cuando la iglesia retira la comunión de las personas, es que ya no hay nada que hacer por ella. Todo se ha hecho. Hasta lo han tratado como gentil y publicano. Pero no, como dice el léxico común, no siempre. No quiere. Ahora está como propiedad de Satanás. Ya no es siervo de Dios. Ha sido entregado del cuidado de Dios al dominio de Satanás.
Y el propósito de esta acción es hacer que el culpable se arrepienta. ¿Cuándo? Cuando se sienta privado de las bendiciones y de los beneficios que normalmente disfrutaría en la comunión en la iglesia. Hay muchos que dicen, sabes que no sabes cuánto extraño las reuniones de la iglesia. ¿Y qué te hace falta? Es que no sabes cuándo todo esto. Va a estar impedido de gozar de las bendiciones espirituales que tendrían una relación correcta con Dios. Y ese conocimiento debe hacer que este indisciplinado se dé cuenta del error que ha cometido y regrese a la gracia de Dios. Se arrepienta y confiese su pecado. En ese entonces ya se restablece la relación con la iglesia y con Dios. Al final, entonces, el sacar fuera de la iglesia al pecador ayuda a los creyentes fieles a mantenerse lejos de la influencia de esa conducta pecaminosa que los puede contaminar, y le ayuda al pecador a recapacitar sus malas acciones para volver a los pies de Cristo arrepentido del todo. Y que en el nombre de Cristo les ruego, hermanos, que si alguien está en pecado recurrente, no espere tener este peligroso final. No crean que solo se trata de disciplina de los pecados sexuales. Todos los pecados están incluidos y ninguno va a quedar sin reprensión de parte de Dios. Lo dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Punto número 3. La iglesia no debe consentirlo, y dice 1 Corintios 5:6-8. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. La iglesia, hermanos, está llamada a presentar el Evangelio, y sus esfuerzos deben estar orientados a atraer a todas las personas pecadoras a la reunión. Ya les he recomendado a los jóvenes, traigan a las filisteas. Ya les he dicho a los niños, traigan a esos amorreos que están pasando por la calle. Deben ser amados para que el poder transformador de la palabra de Dios los cambie y se conviertan en verdaderos creyentes. También la iglesia está llamada a conservar la santidad en medio de sus miembros, para que sea un buen testimonio del carácter de Cristo. El problema está cuando alguien que dice ser cristiano se comporta como un verdadero pagano, como esa persona que vivía en fornicación con la mujer de su padre. Y esto puede llegar a ser un verdadero problema para la iglesia, ya que esa influencia pecaminosa pues afecta a los cristianos débiles, que pueden creer que hay que imitar ese comportamiento. No razonan y no preguntan. Y por otro lado, endurece más el corazón de los incrédulos al hacerles pensar que la iglesia es hipócrita porque no hace nada en este caso. Ya deberían haberlo linchado. Por eso Pablo les dice a los corintios, la jactancia de ustedes no es buena. Y lo mejor que podrían hacer es velar por la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Un poco de pecado daña todo el ambiente espiritual de la iglesia. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Todos los creyentes debemos limpiarnos del pecado. Ya no podemos vivir hipócritamente sin santificarnos. Ya Cristo fue sacrificado por nuestra salvación y por ello debemos honrarlo viviendo realmente para Él. Ya no hay necesidad de otro sacrificio. Y les dice Pablo, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ustedes saben que la levadura se usa para hacer que el pan crezca al ser horneado. Y aunque se utiliza en pocas cantidades, el efecto es muy visible. El que va a consumir eso
se ve pues cautivado por la apariencia, el olor y el tamaño del pan, y no por lo que realmente contiene ese pan. En la vida espiritual también hay pan y hay levadura. Y Jesucristo es el pan de vida eterna. Todo el que coma de Él tendrá vida eterna en el reino de los cielos. Comer ese pan, ¿qué es? Es deleitarte en escudriñar su palabra, en estar todo el tiempo meditando en ella. Es guardar esa palabra en el corazón y ponerla por obra. Jesús les dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Jesucristo es pan, y también los hijos de Dios. Por eso Él dice: limpien la levadura vieja, para que sean masa nueva, como lo son, en realidad sin la levadura. En las Escrituras, la vieja levadura es el viejo hombre lleno de vicios, de pecados, de maldad. El viejo hombre es la levadura que fermenta. Y fue lo que hizo que el hombre fuera destituido del reino de Dios. Y no necesitas mucha levadura para romper tu comunión con Dios. Solo un pecadito sin limpiar, como la incredulidad, como la falta de dominio propio, te fermenta y hace que seas expulsado de su presencia. Al morir el viejo hombre, algo que hemos cantado esta mañana en la alabanza, la masa queda limpia y apta para ser moldeada y horneada por Dios. Jesús quiere limpiarte, porque la Pascua, o sea, su muerte en la cruz del Calvario, ya fue sacrificada por ti, ya no va a haber otra vez. Y como Cristo venció a las tinieblas en la cruz, Él tiene el poder para limpiarte, para hacerte una nueva criatura, una nueva masa. Solo tienes que entregarle tu vida y abandonar todo tipo de levadura. La levadura es la maldad y el egoísmo, abundante en estos días, pero genera otros pecados: el orgullo, la soberbia, la vanidad, el resentimiento, la rebeldía. La mayoría de los hombres por la levadura se sienten más grandes, más sabios, más poderosos que los demás. Es por eso que la maldad y el egoísmo se consideran una levadura espiritual. Y en vez de usar levadura, Jesús te invita a vestirte de humildad, de verdad. Esas virtudes que te van a conducir a estar más cerca de Dios y a vivir la vida eterna desde hoy mismo. Siendo pan sin levadura, vas a poder celebrar la fiesta de la Pascua delante de Dios, y seguros también de que Él se va a gozar contigo. Debes pedirle sabiduría a Dios, para no ser como ese fariseo que en lugar de acercar a la gente a Dios, los ahuyenta con su legalismo. No seas juicioso, no seas un no aplicador de la palabra de Dios. Necesitas sabiduría para amonestar, para alentar a los caídos, a los que necesitan corregir sus actitudes pecaminosas en sus vidas. Debes evitar ser tolerante con esa persona que le hace daño al cuerpo de Cristo con sus malas acciones, y esperar que el Señor los redarguya y orar por él para que se arrepienta. Debe ser que tú tomes la acción de amonestar a una persona, porque está convirtiéndose en una piedra de tropiezo para la congregación, y pedir que sea apartada del rebaño, rogarle a Dios por su restauración, porque si vuelve, dice la palabra de Dios, habrás ganado un alma para Cristo, y si no vuelve, es que nunca fue de la iglesia. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer 5 planes, y quisiéramos que las personas caminen de acuerdo a nuestros planes. Yo había hecho uno en el mes de octubre. Había pensado ir a pasar mi cumpleaños con mi hija en Surinamar. Y cuando faltaba poco para la fiesta, para nuestra fiesta, ella y de mí, se armó un bloqueo en Cuba. Ahora sí no puedo ir. No puedo ir. Pero ella por su lado ya había estado planeando venir.
Y el Señor fue bueno con ella y conmigo, pero en ese orden. Y le abrió el bloqueo. Día antes, y pasaron, y vinieron, y disfrutamos. Y cuando se fueron, el lunes, que insistieron en irse porque a pesar de que hubo retraso y todas esas cosas, se fueron, el día miércoles, nuevamente, bloquearon. Y yo, ¿hay perfección mayor? Confía en Dios. Confía que Él va a hacer las cosas apropiadamente para ti, para tu vida. Pero deja ese pecado, si yo hubiese sido desobediente a Dios, bueno, avión, lo que sea, que quiero ir. El Señor no quería que vaya yo allí. Así es que no hagas planes por tu lado, no lleves tus planes. Señor, ahí está, bendecímelos. Preguntarle, ¿qué tienen que hacer? No toleres ese pecado tuyo en tu interior que te hace apartarte de la comunión con Dios. Vamos a concluir. El mayor peligro que corre la Iglesia es de tolerar en su interior que las acciones pecaminosas no sean enfrentadas o observadas. Por eso se ve en el grupo, que es un reflejo de lo individual, cada uno está llevando un pecado como algo normal y corriente. Y tal vez eso hace que la debilidad de una congregación se refleje en la forma en cómo participan los miembros en sus actividades. Cuando hay apatía, el pecado del egoísmo está latente. Cuando hay frialdad en la iglesia, el desamor está presente. Y ante la falta de las ofrendas y compromiso, pues la religiosidad dice presente. No toleres el pecado en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Sigue los pasos para la corrección con amor, como si se tratara de ti. Y reconoce que cualquiera puede caer en pecado y que más que disciplina necesita amor restaurador. Nuestra iglesia es la comunidad cristiana de restauración. Por eso su esencia es la restauración del Señor a los perdidos. No dejes que el pecado te aparte de tu familia espiritual. Ven, no te quedes en el internet. Démonos un abrazo restaurador. Y de verdad, haz algo que le agrade a Dios. Amén.